Mientras el coro ensayaba el himno del centenario de la parroquia de Santa Lucía y los invitados de honor ocupaban las primeras bancas, una anciana permanecía inmóvil frente a la puerta principal con un viejo cuaderno de cantos apretado contra el pecho. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban porque reconocía cada piedra de aquel templo. Había limpiado aquel suelo durante más de 30 años. Lo siento, señora. Su nombre no aparece en la lista, dijo un coordinador sin levantar la vista de la carpeta. Ella sonrió con una tristeza silenciosa. No vine por un asiento. Solo quería escuchar el himno una vez más. El hombre negó con la cabeza. Las instrucciones son claras. Nadie entra sin acreditación. Algunos fieles desviaron la mirada. Otros fingieron no haber escuchado. La celebración continuó como si aquella mujer nunca hubiera formado parte de la historia del lugar. En ese instante, Padre Leo cruzó el patio acompañado únicamente por un joven sacerdote. No había llegado para presidir la ceremonia, sino para bendecir un antiguo archivo parroquial antes de su exposición pública. Cuando pasó junto a la anciana, no fue su rostro lo que llamó su atención. Fue el cuaderno que abrazaba. Faltaban varias páginas. No estaban arrancadas por el paso del tiempo. Habían sido cortadas cuidadosamente. Padre Leo acarició el borde mutilado del cuaderno con la yema de los dedos y pronunció una frase que hizo detener incluso el repique de las campanas. Antes de celebrar 100 años de memoria, debemos descubrir quién decidió borrarla. Nadie discutió con la decisión del coordinador. La anciana dio un paso hacia atrás y abrazó con más fuerza el viejo cuaderno de cantos. No suplicó. No levantó la voz. Después de tantos años sirviendo en silencio, había aprendido que la dignidad también podía expresarse alejándose sin hacer ruido. Dentro del templo, las campanas anunciaban el inicio del jubileo por los 100 años de la parroquia. Los invitados especiales ocupaban sus lugares. Las cámaras comenzaban a transmitir la ceremonia para miles de fieles de la diócesis. A pocos metros de la puerta, la mujer permanecía inmóvil. No lloraba por haber sido rechazada. Lloraba porque aquella celebración estaba a punto de contar una historia incompleta. Si nadie intervenía, su nombre desaparecería para siempre de la memoria de la comunidad que ella había ayudado a sostener durante décadas. Pero aquello ya no era solamente el dolor de una anciana. Era una cuestión mucho más profunda. Cuando una comunidad empieza a recordar únicamente a quienes aparecen en las fotografías oficiales, corre el riesgo de olvidar a quienes construyeron sus cimientos con sacrificios invisibles. Y cuando la gratitud depende de un documento, de una lista o de un reconocimiento público, la misericordia deja de ser una virtud para convertirse en un privilegio. Padre Leo permanecía en silencio. No conocía todavía a aquella mujer. No sabía quién era. Tampoco conocía las razones de quienes habían organizado el acto. Solo tenía delante un cuaderno mutilado y una anciana excluida precisamente el día en que todos hablaban de memoria. Aquella contradicción era demasiado grande para ignorarla. Mientras el maestro de ceremonias anunciaba el comienzo oficial del jubileo, un joven sacerdote se acercó discretamente a Padre Leo. Monseñor, quizás sea mejor no intervenir. Todo está preparado desde hace meses. Cambiar algo ahora podría provocar un escándalo. Padre Leo no respondió. Continuó observando las páginas arrancadas del cuaderno. En ese momento comprendió que, para descubrir quién había cortado aquellos fragmentos de papel, primero tendría que viajar 27 años hacia el pasado, cuando aquella parroquia estuvo a punto de desaparecer y una sola mujer tomó una decisión que nadie debía conocer. 27 años antes de aquel jubileo, Clara Benavides tenía 52 años y caminaba cada mañana hacia la parroquia de Santa Lucía mucho antes de que amaneciera. Nunca llevaba reloj. No lo necesitaba. Sabía que era la hora de abrir el templo cuando el primer panadero levantaba la cortina de su pequeña tienda y el aroma del pan recién horneado comenzaba a recorrer la plaza. Con una vieja llave de hierro abría la puerta lateral de la iglesia, encendía una sola lámpara frente al sagrario y permanecía unos minutos en silencio. Aquel era el único momento del día que se permitía para ella. Después comenzaba el trabajo. Barría el atrio. Quitaba el polvo de los bancos. Preparaba las velas. Revisaba que los libros litúrgicos estuvieran en su lugar. Y, antes de que llegara el primer feligrés,
colocaba discretamente sobre el altar un pequeño ramo de flores silvestres que recogía durante el camino. Nadie sabía quién las dejaba. Ella prefería que siguiera siendo así. Vivía sola desde que su esposo, Tomás, había fallecido a causa de una enfermedad pulmonar. Nunca tuvieron hijos. Después de su muerte, muchos pensaron que Clara abandonaría la parroquia. Ocurrió exactamente lo contrario. Encontró en aquel templo la fuerza para seguir respirando cuando la casa se volvió demasiado silenciosa. Su salario era modesto. Algunas semanas cosía ropa para los vecinos durante las noches para completar los gastos del mes. Sin embargo, jamás aceptaba dinero por cuidar la iglesia fuera de su horario. La casa de Dios no necesita una empleada más, solía decir con una sonrisa tranquila. Necesita personas que la amen. Muy pocos conocían su mayor temor. No era la enfermedad. No era la pobreza. Era ver cerradas las puertas de Santa Lucía algún día. Había escuchado rumores sobre deudas, reparaciones imposibles y una disminución constante de fieles. Cada vez que alguien mencionaba esos problemas, Clara cambiaba de conversación. No porque ignorara la realidad. Porque aún confiaba en que siempre existiría una salida. Conservaba un solo objeto del que nunca se separaba. Era un antiguo cuaderno de cantos litúrgicos, encuadernado en tela azul, con las esquinas desgastadas por el paso de los años. Había pertenecido a su madre, quien dirigió el pequeño coro parroquial hasta el último domingo de su vida. Antes de morir, se lo entregó entre las manos y le dijo algo que Clara jamás olvidó. Las voces pueden apagarse, pero nunca permitas que desaparezca la memoria de quienes cantaron antes que nosotros. Desde entonces, Clara llevaba aquel cuaderno consigo en todas las celebraciones importantes. No por costumbre, sino porque sentía que, mientras aquellas páginas siguieran vivas, también seguirían presentes las personas que habían entregado su vida sin esperar reconocimiento. Sin embargo, una fría tarde de otoño, al terminar de cerrar las ventanas del templo, escuchó una conversación detrás de la puerta del antiguo despacho parroquial. No alcanzó a entender todas las palabras. Solo distinguió una frase que hizo que el manojo de llaves resbalara de sus manos y golpeara el suelo de piedra. Si no reunimos el dinero antes de fin de mes, la parroquia tendrá que vender el edificio. El golpe de las llaves contra el suelo hizo que las voces al otro lado de la puerta se apagaran de inmediato. Clara las recogió con rapidez y siguió caminando como si no hubiera escuchado nada. Nadie salió del despacho. Nadie imaginó que aquella frase había quedado grabada para siempre en su memoria. Si no reunimos el dinero antes de fin de mes, la parroquia tendrá que vender el edificio. Aquella noche casi no durmió. Desde la ventana de su pequeña casa podía verse la torre de Santa Lucía recortándose contra el cielo oscuro. Durante años, aquella silueta había sido el último paisaje que contemplaba antes de dormir y el primero que buscaban sus ojos al despertar. Pensar que podía desaparecer era como perder otra vez a su familia. A la mañana siguiente llegó antes de lo habitual. Mientras limpiaba el coro alto, abrió el viejo cuaderno azul de cantos. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo. Algunas conservaban pequeñas anotaciones escritas por su madre con una tinta ya casi desvanecida. Más despacio en el aleluya. Esperar a los niños antes de comenzar. La fe también se canta con paciencia. Clara acarició aquellas palabras con la punta de los dedos. No eran simples indicaciones musicales. Eran la voz de su madre sobreviviendo al paso de los años. En la última página encontró algo que casi había olvidado. Había un pequeño bolsillo de tela cosido a mano. Dentro permanecía una diminuta medalla de Santa Cecilia y una nota escrita décadas atrás. Cuando una iglesia pierde su música, todavía puede recuperarla. Cuando pierde su memoria, comienza a derrumbarse por dentro. Clara volvió a guardar cuidadosamente la medalla. Nunca habló de aquella nota con nadie. Sentía que era un compromiso personal. Durante los días siguientes observó cómo aumentaban las reuniones en el despacho parroquial. Entraban arquitectos. Salían contadores. Llegaban sobresellados. Los sacerdotes hablaban en voz baja. Cuando algún feligrés preguntaba qué estaba ocurriendo, siempre recibía la misma respuesta. Solo estamos revisando unos asuntos administrativos. Era una explicación demasiado correcta.
Y precisamente por eso despertaba más preguntas que respuestas. Una tarde, mientras ordenaba unas partituras antiguas, un joven seminarista se acercó al coro. «Señora Clara, ese cuaderno siempre ha estado aquí». Ella sonrió. «Mucho antes de que yo llegara». El muchacho pasó lentamente la mano sobre la cubierta azul. Nunca lo había visto. Clara levantó la vista. Porque casi nadie mira hacia arriba cuando entra a una iglesia. Todos observan el altar, pero muy pocos recuerdan quién enseñó a cantar a la comunidad. El seminarista sonrió con respeto y continuó su camino. Sin saberlo, acababa de convertirse en el último testigo de aquel cuaderno intacto. Porque apenas 48 horas después, alguien entraría en la antigua sala del coro cuando el templo estuviera vacío. No robaría dinero. No tocaría los cálices. No abriría el sagrario. Solo buscaría aquel viejo cuaderno azul. Y cuando Clara volviera a abrirlo, descubriría que varias páginas habían desaparecido. No eran las partituras más bonitas. Tampoco las más antiguas. Eran precisamente las páginas donde aparecían los nombres manuscritos de decenas de hombres y mujeres que habían servido a Santa Lucía durante generaciones. Entre todos esos nombres, también estaba escrito el suyo. Y alguien había decidido que ninguno de ellos debía volver a ser recordado. 2 semanas después, el rumor dejó de ser un rumor. Se convirtió en una reunión. Aquella tarde, las campanas no llamaron a la oración, sino a una asamblea extraordinaria de la comunidad. Los bancos de la parroquia estaban llenos. Algunos pensaban que se anunciaría una restauración. Otros esperaban noticias sobre el próximo aniversario. Nadie imaginaba lo que estaban a punto de escuchar. El padre Esteban, párroco de Santa Lucía desde hacía apenas 4 años, permanecía de pie frente al altar con un sobrecolor marfil entre las manos. Su voz sonaba serena, pero sus ojos revelaban un cansancio difícil de ocultar. Queridos hermanos, la situación económica de nuestra parroquia ha llegado a un punto crítico. Un murmullo recorrió el templo. El sacerdote continuó. Después de varios estudios, los especialistas han concluido que el edificio necesita reparaciones estructurales urgentes. Si no conseguimos los recursos necesarios antes de finalizar el mes, la diócesis autorizará la venta de este inmueble para trasladar la comunidad a un lugar más pequeño. El silencio fue absoluto. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Miró alrededor. Muchos lloraban. Otros simplemente bajaban la cabeza. Era la primera vez que la amenaza tenía una fecha. 30 días. Solo 30 días. Un hombre levantó la mano. ¿Cuánto dinero hace falta? El sacerdote abrió lentamente el sobre. 480.000 euros. La cifra cayó sobre la comunidad como una piedra. Era imposible. Nadie en aquella pequeña ciudad podía reunir semejante cantidad. Una mujer comenzó a rezar en voz baja. Un anciano se quitó el sombrero y miró el crucifijo. Los jóvenes permanecían inmóviles. Todos comprendieron que estaban contemplando el posible final de una historia de casi un siglo. Al terminar la reunión, los fieles abandonaron la iglesia lentamente. Nadie hablaba. Solo se escuchaban pasos y sollozos. Clara permaneció sentada en el último banco. Esperó hasta que el templo quedó casi vacío. Entonces caminó hacia el despacho parroquial. Golpeó suavemente la puerta. Adelante. El padre Esteban levantó la vista. Intentó sonreír. Clara, imaginé que vendrías. Ella permaneció de pie. No preguntó por las cuentas. No discutió el informe. Solo hizo una pregunta. ¿Todavía existe alguna posibilidad de salvar la parroquia? El sacerdote tardó varios segundos en responder. Finalmente asintió con tristeza. Sí. ¿Cuál? Abrió una carpeta llena de documentos. Si antes del último día del mes aparece un benefactor dispuesto a cubrir la deuda, la venta quedará suspendida. Clara observó los papeles. Había presupuestos. Informes técnicos. Fotografías de grietas. Sellos. Firmas. Todo parecía perfectamente legal. Sin embargo, había algo que llamó su atención. En la última hoja aparecía una pequeña anotación escrita a mano.
No llevaba firma. Solo una frase. La identidad del benefactor permanecerá estrictamente confidencial. Clara sintió un extraño escalofrío. No sabía por qué. Aquellas palabras parecían escritas para alguien que todavía no existía. Esa noche regresó caminando a su casa. No encendió la televisión. No preparó la cena. Sacó una vieja caja de madera del fondo del armario. Dentro había fotografías. El anillo de bodas de Tomás. Algunas cartas. Y una libreta bancaria que no había abierto desde hacía años. La observó durante largo tiempo. Aquella cuenta contenía el dinero que ella y su esposo habían ahorrado durante toda una vida. No era una fortuna. Era el fruto de renuncias. Vacaciones que nunca hicieron. Una casa más grande que jamás compraron. Sueños que decidieron posponer. Tomás siempre repetía la misma frase. El ahorro solo tiene sentido cuando algún día puede convertirse en esperanza para alguien. Clara cerró lentamente la libreta. Durante toda la noche permaneció sentada frente a la mesa de la cocina. Al amanecer tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de la parroquia, sino también el resto de su propia vida. Sin decírselo a nadie, salió de casa llevando únicamente dos cosas entre las manos. La libreta bancaria. Y el viejo cuaderno azul de los himnos. 3 días después de que Clara tomara aquella decisión, la curia diocesana convocó una reunión extraordinaria. No era un encuentro abierto. Solo podían asistir el párroco, el ecónomo diocesano, 2 miembros del Consejo Económico y la secretaria encargada de redactar el acta. La puerta permaneció cerrada durante toda la mañana. Sobre la mesa descansaban planos del templo, informes financieros y una carpeta marcada con un sello rojo. Proyecto Santa Lucía, reestructuración. El ecónomo, el padre Rodrigo Salvatierra, fue el primero en hablar. Era un sacerdote respetado por su disciplina y su capacidad para administrar recursos. Nunca elevaba la voz. Nunca improvisaba. Cada palabra parecía cuidadosamente medida. La situación no admite sentimentalismos, dijo mientras acomodaba los documentos. Nuestro deber es garantizar que la misión continúe, aunque el edificio desaparezca. Nadie respondió. La secretaria comenzó a escribir. El padre Esteban respiró profundamente antes de intervenir. La comunidad aún conserva esperanza. Rodrigo negó lentamente con la cabeza. La esperanza no paga facturas. Abrió el informe principal. El costo total de las reparaciones asciende a 480.000 euros. Los ingresos parroquiales han disminuido un 42% durante los últimos 7 años. Mantener este edificio es financieramente inviable. Las cifras parecían incontestables. Gráficos. Balances. Fotografías de grietas. Presupuestos firmados por ingenieros. Todo transmitía una sensación de absoluta objetividad. Uno de los consejeros levantó una duda. ¿Existe alguna posibilidad de recibir una donación extraordinaria? Rodrigo respondió sin vacilar. Hasta este momento, ninguna. La secretaria anotó aquella frase palabra por palabra. El debate parecía terminado. Sin embargo, el padre Esteban permanecía inquieto. Había algo que no conseguía explicar. Tomó nuevamente el informe y pasó lentamente las páginas. De pronto frunció el ceño. Disculpen. Todos levantaron la vista. Aquí dice que el inventario histórico del coro fue revisado hace 6 meses. Rodrigo asintió. Correcto. Pero eso no puede ser. ¿Por qué? El párroco señaló una pequeña nota al margen. La persona que firma esa revisión falleció hace más de un año. Durante unos segundos nadie habló. El silencio fue breve. Demasiado breve. Rodrigo tomó el documento con absoluta tranquilidad. Debe tratarse de un simple error administrativo. Corregiremos la fecha más adelante. La explicación parecía razonable. Y precisamente por eso nadie insistió. La reunión continuó. Al finalizar, todos abandonaron la sala excepto Rodrigo. Esperó hasta quedarse completamente solo. Entonces abrió un cajón del escritorio. Sacó un sobre blanco. No tenía remitente.
Solo llevaba escrita una palabra. Confidencial. Dentro había una sola hoja. Era un compromiso legal preparado para un posible benefactor anónimo. La cláusula principal ocupaba apenas 2 líneas. La identidad del donante permanecerá reservada de forma permanente, salvo autorización expresa del mismo. Rodrigo dobló nuevamente el documento. Lo guardó sin firmarlo. Durante un instante permaneció inmóvil mirando por la ventana hacia el campanario de Santa Lucía. No parecía un hombre satisfecho. Parecía alguien intentando convencer a su propia conciencia de que estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Clara entraba silenciosamente en una pequeña sucursal bancaria. Pidió hablar con el director. No llevaba abogados. No llevaba familiares. Solo sostenía entre las manos la vieja libreta de ahorros y el cuaderno azul. El director la recibió con amabilidad. ¿En qué puedo ayudarla, señora Benavides? Clara tardó unos segundos en responder. Después colocó la libreta sobre el escritorio. Quiero hacer una transferencia. El hombre sonrió. Con mucho gusto. ¿A qué cuenta? Ella pronunció lentamente el nombre de la parroquia de Santa Lucía. El director comenzó a preparar los formularios. Pero antes de escribir la cantidad, levantó la mirada. ¿Desea que la donación aparezca a su nombre? Clara observó durante unos instantes el viejo cuaderno azul. Luego recordó las palabras de su madre. Lo importante nunca es quién canta más fuerte, sino que el himno continúe cuando nosotros ya no estemos. Entonces respondió con absoluta serenidad. No. Nadie debe saber que fui yo. La transferencia se realizó aquella misma mañana. Cuando Clara salió del banco, llevaba el mismo bolso de siempre. No había cambiado su forma de caminar. No esperaba gratitud. Ni reconocimiento. Solo deseaba que, al llegar el domingo siguiente, las campanas de Santa Lucía siguieran sonando. 3 días más tarde, la curia confirmó oficialmente que la deuda había sido cubierta por un benefactor anónimo. La noticia recorrió la ciudad como un milagro. Las misas de acción de gracias se organizaron con rapidez. Los periódicos locales hablaron de una providencia inesperada. Pero nadie conocía el nombre de la persona que había entregado toda una vida de ahorros. Tal como ella lo había pedido. Durante algunos años, Clara creyó que aquel secreto moriría con ella. Sin embargo, el tiempo cambió muchas cosas. Llegaron nuevos sacerdotes. Se renovaron los consejos parroquiales. Los archivos fueron trasladados de una oficina a otra. Las personas que habían presenciado aquellos acontecimientos comenzaron a jubilarse o fallecieron. Los documentos permanecieron. Las memorias empezaron a desvanecerse. 27 años después, mientras se preparaba el jubileo del centenario, una comisión especial fue creada para organizar la gran celebración. Su misión parecía sencilla. Reconstruir la historia de la parroquia. Seleccionar las fotografías más representativas. Preparar una exposición con los nombres de quienes habían hecho posible aquellos 100 años. El presidente de aquella comisión era el padre Gabriel. Un sacerdote joven, inteligente y admirado por su capacidad para organizar grandes proyectos. Amaba profundamente la parroquia. Pero también creía que el futuro exigía mirar hacia adelante, no permanecer demasiado tiempo contemplando el pasado. Durante varias semanas, su equipo clasificó cientos de cajas antiguas. Actas. Fotografías. Libros sacramentales. Inventarios. Recortes de periódicos. Todo debía quedar perfectamente ordenado. Una tarde, la secretaria de la comisión entró en su despacho llevando una carpeta de cartón desgastada. Padre, encontré esto en el antiguo archivo. Gabriel la abrió distraídamente. Dentro había una lista manuscrita titulada Personas que sostuvieron económicamente a Santa Lucía durante la crisis. Solo aparecía un nombre. Clara Benavides. Debajo había otra hoja. Era la copia del compromiso de confidencialidad firmado décadas atrás. Gabriel permaneció varios segundos en silencio. Luego cerró lentamente la carpeta. ¿Alguien más ha visto esto? No, padre. Él respiró profundamente. Guárdela otra vez.
La secretaria dudó. Pero, esta señora salvó la parroquia. Gabriel caminó lentamente hasta la ventana. Desde allí podía verse la plaza donde ya comenzaban a instalar el escenario del jubileo. Finalmente habló sin darse la vuelta. Si hacemos pública esta información, muchos empezarán a preguntarse por qué permaneció oculta durante tantos años. La secretaria bajó la mirada. ¿Y eso sería malo? Gabriel tardó unos segundos en responder. No parecía un hombre malintencionado. Parecía un pastor atrapado entre la verdad y el temor. Podría abrir heridas que ya cicatrizaron. Podría hacer pensar que durante años la Iglesia ocultó algo importante. Y no permitiré que el centenario quede marcado por una polémica. La secretaria guardó silencio. Obedeció. Pero antes de cerrar nuevamente la carpeta, sus ojos se detuvieron sobre una pequeña nota escrita en la última página. Si algún día olvidan mi nombre, no importa. Solo prometan que nunca olvidarán por qué esta iglesia sigue en pie. Aquellas palabras la acompañaron durante toda la noche. Y, por primera vez, comenzó a preguntarse si guardar silencio también podía convertirse en una forma de traicionar la verdad. La mañana del jubileo continuó como si nada hubiera ocurrido. Dentro del templo, el coro afinaba las últimas voces. Los fotógrafos buscaban el mejor ángulo para inmortalizar el centenario. Las autoridades civiles comenzaban a ocupar las primeras filas. Y, junto a la puerta principal, Clara Benavides seguía esperando en silencio. No insistía. No discutía. No buscaba convencer a nadie. Solo sostenía el viejo cuaderno azul contra su pecho, como quien protege el último recuerdo de una vida entera. Padre Leo permanecía observándola desde el atrio. Había visto muchas injusticias a lo largo de su ministerio. Algunas nacían del odio. Otras de la indiferencia. Pero las más difíciles de descubrir eran aquellas que nadie había planeado cometer. Las injusticias que aparecían cuando todos estaban convencidos de estar haciendo lo correcto. Se acercó despacio. No comenzó con preguntas. No pidió explicaciones. Simplemente sonrió. Buenos días. Clara respondió con la misma serenidad. Buenos días, padre. Durante unos segundos ninguno habló. Padre Leo miró nuevamente el cuaderno. Las páginas cortadas seguían llamando su atención. Aquellos cortes eran demasiado precisos para ser obra del tiempo. Habían sido hechos con intención. ¿Puedo verlo?, preguntó con delicadeza. Clara dudó apenas un instante. Después se lo entregó con ambas manos. Padre Leo abrió el cuaderno lentamente. Cada página conservaba pequeñas anotaciones manuscritas. Indicaciones para el coro. Fechas de antiguas celebraciones. Pequeñas correcciones musicales. Todo desprendía el cariño de varias generaciones. Hasta que llegaron las hojas mutiladas. No habían desaparecido páginas completas. Solo faltaban fragmentos. Justamente la parte inferior de varias hojas. Como si alguien hubiera querido eliminar únicamente una información específica. Padre Leo pasó cuidadosamente los dedos por los bordes. Luego levantó la vista. ¿Recuerda que había aquí? Clara tardó en responder. Su mirada permaneció fija en aquellos espacios vacíos. Sí. Había nombres. Los nombres de las personas que dirigieron el coro, de quienes limpiaban la iglesia, de quienes preparaban el altar cuando nadie los veía. Padre Leo continuó escuchando. Mi madre decía que una iglesia también canta con las voces de quienes ya no están. Por eso escribía sus nombres. Para que nunca fueran olvidados. Un silencio profundo cayó entre ambos. Finalmente Clara añadió casi en un susurro. Hace muchos años alguien decidió que esos nombres ya no eran importantes. Padre Leo cerró lentamente el cuaderno. Aquella frase pesaba mucho más que las páginas desaparecidas. ¿Quién lo hizo? Clara negó con tristeza. No lo sé. Y, aunque lo supiera, no estoy segura de querer señalar a nadie. Padre Leo la observó con atención. No encontró resentimiento en su voz. Solo cansancio. El cansancio de quien ha esperado demasiado tiempo sin pedir justicia para sí mismo.
En ese momento, el joven sacerdote que acompañaba a Padre Leo regresó apresuradamente. Monseñor, la ceremonia comenzará en 5 minutos. Todos lo están esperando. Padre Leo hizo un leve gesto con la cabeza. Pero no se movió. Continuó mirando a Clara. ¿Usted perteneció a esta parroquia? Ella sonrió por primera vez. No era una sonrisa orgullosa. Era la sonrisa de alguien que recordaba una vida entera. No, padre. Yo pertenecía a las personas que pertenecían a esta parroquia. Ellos fueron mi familia. La respuesta dejó a Padre Leo completamente inmóvil. No había hablado de edificios, ni de cargos, ni de reconocimientos. Había hablado de personas. Y precisamente eso era lo que parecía faltar en toda la celebración. Antes de devolverle el cuaderno, una pequeña hoja doblada cayó desde el interior de la cubierta. No era una partitura. Era un trozo de papel amarillento, oculto durante décadas entre el cartón y la tela azul. Clara abrió los ojos con sorpresa. No sabía que eso seguía ahí. Padre Leo lo recogió con cuidado. La tinta estaba casi borrada. Solo podían leerse algunas palabras. Caja. Archivo Norte. Documento original. Y, debajo, una fecha. 17 de octubre de 1999. Padre Leo sintió que acababa de encontrar la primera pista real. Porque aquella fecha no coincidía con la gran crisis económica de la parroquia. Correspondía exactamente al año en que alguien comenzó a reorganizar los archivos históricos de Santa Lucía. Por primera vez comprendió que la verdad no había desaparecido por accidente. Había sido cuidadosamente archivada. Y si existía un documento original, significaba que también existía alguien que había decidido reemplazarlo. Padre Leo guardó cuidadosamente el pequeño papel amarillento dentro de su breviario. No era una prueba. Todavía no. Pero era suficiente para hacer una pregunta que nadie parecía haber formulado en 27 años. ¿Qué era el Archivo Norte? Mientras el himno del jubileo comenzaba a escucharse dentro del templo, Padre Leo tomó una decisión inesperada. No entró a la celebración. Pidió discretamente al joven sacerdote que ocupara su lugar durante unos minutos. ¿Va a perderse el inicio de la ceremonia?, preguntó el muchacho, sorprendido. Padre Leo respondió sin apartar la mirada del viejo papel. Una celebración puede esperar unos minutos. La verdad, lleva esperando demasiado tiempo. El Archivo Norte ocupaba un edificio de piedra situado detrás del antiguo convento. Décadas atrás había servido como depósito parroquial. Con el tiempo se convirtió en un lugar olvidado. Cientos de cajas descansaban cubiertas de polvo. Libros sacramentales. Inventarios. Correspondencia. Fotografías. Todo permanecía allí, ordenado según un sistema que casi nadie entendía ya. Una religiosa anciana levantó la vista cuando Padre Leo cruzó la puerta. Llevaba más de 40 años cuidando aquel lugar. Su nombre era Sor Emilia. No preguntó quién era. Parecía reconocer en el rostro de las personas cuando llegaban buscando documentos, y cuando llegaban buscando la verdad. Hace muchos años que nadie pide entrar aquí durante una fiesta, comentó con una sonrisa serena. Padre Leo le mostró el pequeño papel. Necesito encontrar un documento relacionado con esta nota. Sor Emilia ajustó lentamente sus gafas. Leyó la fecha. Su expresión cambió apenas un instante. Muy poco. Pero lo suficiente para que Padre Leo lo notara. Hace tiempo que no veía esa caligrafía. ¿La reconoce? Ella asintió lentamente. Sí. Es del Padre Ignacio. Fue el archivista de la diócesis durante muchos años. Murió hace casi 20. Era un hombre incapaz de tirar un solo papel. Decía que destruir un documento sin necesidad era como arrancar una página de la memoria de Dios. Aquellas palabras hicieron que Padre Leo recordara inmediatamente el cuaderno azul de Clara. Páginas arrancadas. Nombres desaparecidos. Todo comenzaba a formar parte del mismo rompecabezas. Sor Emilia condujo a Padre Leo por un estrecho pasillo lleno de estanterías metálicas. Cada caja llevaba una referencia escrita a mano.
Finalmente se detuvo frente a un viejo armario de madera. Aquí guardaba el padre Ignacio los documentos que consideraba demasiado importantes para mezclarlos con el resto. Introdujo una llave diminuta. La cerradura ofreció resistencia. Parecía no haber sido abierta en muchos años. Cuando la puerta cedió, una ligera nube de polvo llenó el aire. Dentro solo había 5 cajas. Nada más. Padre Leo observó las etiquetas. Restauraciones. Donaciones. Correspondencia reservada. Actas originales. Y una última caja, mucho más pequeña, sin ninguna inscripción. Sor Emilia frunció el ceño. Esa no debería estar aquí. Padre Leo la tomó entre sus manos. Era sorprendentemente pesada. Al abrirla encontró un sobre de color marrón atado con una cinta de tela ya descolorida. Sobre la tapa podía leerse una única frase. Abrir únicamente si la memoria de Santa Lucía corre peligro. Los dos permanecieron inmóviles. Sor Emilia respiró profundamente. Nunca había visto ese sobre. Padre Leo desató lentamente la cinta. Dentro aparecieron 3 objetos. Una carta. Una fotografía. Y un pequeño cuaderno de tapas negras. Comenzó por la fotografía. Mostraba el altar de Santa Lucía 27 años atrás. Delante del sagrario aparecían varias personas reunidas. El padre Esteban, mucho más joven. El padre Rodrigo. Algunos miembros del antiguo Consejo Económico. Y, en un extremo de la imagen, Clara Benavides. No ocupaba el centro. Ni siquiera miraba a la cámara. Sostenía discretamente una carpeta contra el pecho. La misma carpeta que, según los registros actuales, nunca había existido. Padre Leo dio vuelta a la fotografía. En el reverso alguien había escrito con tinta azul. El día en que la parroquia fue salvada. Que nadie olvide jamás quién pagó el precio. Un escalofrío recorrió la habitación. Porque aquella frase contradecía por completo la historia oficial que el jubileo estaba celebrando. Después abrió la carta. No llevaba destinatario. Solo estaba firmada por el padre Ignacio. Las primeras líneas hicieron que incluso Sor Emilia dejara escapar un suspiro. Si estás leyendo esto, significa que fracasé. Temí que llegara el día en que algunos documentos fueran considerados más convenientes que verdaderos. Por eso hice una copia de todo lo que debía sobrevivir. Padre Leo pasó rápidamente las hojas. Había referencias a actas originales. Recibos bancarios. Testimonios firmados. Y, al final, una frase subrayada 2 veces. Nunca permitan que el anonimato elegido por una persona sea utilizado para borrar su existencia. En ese instante comprendió la diferencia. Clara había pedido ocultar su nombre por humildad. Alguien más había transformado esa humildad en olvido. Y entre ambas cosas existía un abismo moral. Antes de cerrar el sobre, Padre Leo abrió el pequeño cuaderno negro. Solo contenía un índice. Una lista de documentos. Todos estaban numerados. Todos, excepto uno. El número 17 había sido arrancado cuidadosamente. Exactamente igual que las páginas del viejo cuaderno azul de Clara. Padre Leo levantó lentamente la vista. Ya no tenía ninguna duda. ¿Quién mutiló el cuaderno de los himnos? Era la misma persona que había eliminado el documento número 17 del archivo secreto. Y ambas desapariciones respondían al mismo propósito. Hacer que el nombre de Clara Benavides desapareciera para siempre de la historia de Santa Lucía. Padre Leo cerró con cuidado el cuaderno negro. La habitación permaneció en silencio. Solo se escuchaba el débil tic-tac de un antiguo reloj de pared. Sor Emilia seguía observando la fotografía. Su mirada permanecía fija en el rostro de Clara. Entonces habló casi en un susurro. Yo estuve allí ese día. Padre Leo levantó lentamente la vista. Usted estaba presente cuando se hizo esta fotografía. La religiosa asintió. Era muy joven, apenas llevaba unos meses de profesión religiosa. Me pidieron preparar café para la reunión. Nadie imaginó que terminaría siendo testigo de uno de los días más importantes de esta parroquia. Guardó silencio durante unos segundos.
Parecía ordenar recuerdos que habían permanecido cerrados durante décadas. Recuerdo perfectamente el rostro de Clara. No parecía una mujer que acabara de entregar todos los ahorros de su vida. Parecía alguien aliviado. Como si hubiera dejado un peso enorme en manos de Dios. Padre Leo escuchaba sin interrumpir. Sabía que los recuerdos necesitaban espacio para regresar. Sor Emilia continuó. El padre Esteban lloró cuando supo que la parroquia podía salvarse. Los miembros del consejo también. Todos insistían en organizar un reconocimiento público. Querían colocar una placa. Celebrar una misa especial. Pero Clara pidió una sola cosa. Que nadie pronunciara su nombre. ¿Recuerda sus palabras? La religiosa cerró lentamente los ojos. Como si todavía pudiera escuchar aquella voz. Dijo. Si un día la gente entra en esta iglesia para agradecerme a mí, habré fracasado. Que entren para agradecer a Dios. Eso será suficiente. Padre Leo sintió un profundo respeto. Aquellas palabras no nacían de la falsa modestia. Nacían de una fe extraordinariamente sencilla. Después hizo la pregunta que más le preocupaba. Entonces, ¿cómo desaparecieron los documentos? Sor Emilia tardó mucho en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más triste que antes. No desaparecieron de inmediato. Al principio todo permaneció intacto. La fotografía. La carta de donación. Los recibos. Las actas. Todo estaba archivado correctamente. Fue años después cuando comenzaron los cambios. ¿Qué cambios? Nuevas clasificaciones. Nuevos inventarios. Algunos documentos fueron trasladados. Otros sustituidos por copias. Y, poco a poco, los originales dejaron de aparecer cuando alguien los buscaba. Padre Leo recordó el documento número 17. La página arrancada. El cuaderno mutilado. Todo seguía el mismo patrón. No era un robo. Era una sustitución lenta y metódica. Una memoria reemplazando a otra. ¿Quién tenía acceso al archivo? Preguntó finalmente. Sor Emilia respondió sin dudar. Muy pocas personas. El archivista. El ecónomo diocesano. Y los responsables de cada reorganización histórica. Padre Leo sintió un leve escalofrío. Eso reducía enormemente la lista de posibles responsables. Pero todavía no era suficiente. Necesitaba pruebas. No sospechas. Mientras revisaba nuevamente el contenido del sobre, algo llamó su atención. La fotografía tenía una pequeña marca circular en una esquina. Parecía el sello de una cámara profesional. Debajo aparecía un número escrito a lápiz. Rollo 4, fotograma 18. Padre Leo mostró el detalle a Sor Emilia. ¿Quién tomó esta fotografía? La religiosa sonrió con cierta nostalgia. Don Ernesto. El fotógrafo de la parroquia. Nunca faltaba a una celebración importante. Decía que las fotografías no servían para recordar el pasado. Servían para impedir que alguien pudiera inventarlo después. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Padre Leo sintió que acababa de encontrar una nueva puerta. ¿Sigue con vida? Sor Emilia asintió lentamente. Sí. Tiene 91 años. Vive en una residencia al otro lado de la ciudad. Hace tiempo perdió parte de la vista. Pero nunca perdió la memoria. Guardó todas sus cámaras. Y jamás tiró un solo negativo. Padre Leo sintió que el corazón le latía con fuerza. Si aquellos negativos aún existían, podrían demostrar que documentos estaban realmente sobre la mesa aquel día. Podrían revelar quién estuvo presente. Qué se firmó. Y quizá, ¿qué ocurrió después de que la fotografía fuera tomada? En ese instante, el teléfono de Sor Emilia comenzó a sonar. La religiosa respondió. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué ocurre? Escuchó durante unos segundos. Luego miró fijamente a Padre Leo. ¿Está seguro? Un largo silencio. Finalmente colgó. Su rostro había perdido el color. Era el secretario del jubileo.
Hace unos minutos alguien entró en la sala donde dejaron expuesta la historia de la parroquia. No robaron dinero. No rompieron vitrinas. Solo desapareció un objeto. Padre Leo sintió un nudo en el estómago. ¿Cuál? Sor Emilia respondió con la voz casi quebrada. La única fotografía donde aparecía Clara Benavides. Era una copia reciente. La original. Acababa de aparecer en el Archivo Norte. Padre Leo no regresó inmediatamente al templo. Mientras el jubileo continuaba entre cantos, discursos y aplausos, él tomó el automóvil más sencillo de la parroquia y condujo hacia la residencia San Rafael. Durante todo el trayecto, una sola pregunta ocupaba su mente. ¿Quién había robado la fotografía, precisamente el mismo día en que él encontraba la original? Aquello ya no podía ser una coincidencia. Alguien seguía vigilando el pasado. La residencia era tranquila. En el jardín, varios ancianos conversaban bajo la sombra de unos cipreses. Otros permanecían en silencio mirando el cielo. Una enfermera condujo a Padre Leo hasta una pequeña habitación del segundo piso. Antes de abrir la puerta, sonrió. Don Ernesto casi no recibe visitas. Pero cuando alguien viene a hablar de fotografías, rejuvenece 20 años. Dentro de la habitación había decenas de cajas perfectamente etiquetadas. Cámaras analógicas. Objetivos antiguos. Álbumes. Y cientos de pequeños sobres de papel fotográfico. El anciano levantó lentamente la cabeza. Su cabello completamente blanco contrastaba con unos ojos todavía llenos de curiosidad. Buenos días. Padre Leo estrechó su mano. ¿Usted es don Ernesto? El anciano sonrió. Lo era. Ahora solo soy un viejo que todavía recuerda dónde guardó cada negativo. Padre Leo dejó sobre la mesa la fotografía encontrada en el Archivo Norte. Don Ernesto la tomó con sorprendente firmeza. No necesitó gafas. La reconoció inmediatamente. 17 de octubre de 1999. La reunión más larga que fotografié en toda mi vida. Padre Leo permaneció inmóvil. ¿Lo recuerda con tanta claridad? El anciano soltó una leve risa. Claro. Ese día nadie sonreía. Y cuando una fotografía consigue capturar lágrimas en lugar de sonrisas, uno nunca la olvida. Don Ernesto abrió lentamente un viejo armario. Dentro había cientos de archivadores perfectamente numerados. Buscó apenas unos segundos. Sacó una caja gris. En la tapa podía leerse: Santa Lucía, octubre de 1999. La colocó cuidadosamente sobre la mesa. Nunca confié del todo en los archivos oficiales. Por eso conservé una copia de todos mis negativos. Padre Leo sintió que acababa de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante casi 3 décadas. Con guantes de algodón, el anciano comenzó a revisar las tiras de película. Fotograma 1. Fotograma 2. Fotograma 3. La reunión previa. Los ingenieros. El antiguo Consejo Económico. Después apareció el fotograma 18. Exactamente la imagen que Padre Leo ya conocía. Pero el anciano no se detuvo. Siguió avanzando. Fotograma 19. Fotograma 20. Fotograma 21. Y entonces ocurrió algo inesperado. Padre Leo sintió que la respiración se detenía por un instante. En la siguiente fotografía ya no estaban posando. Nadie miraba a la cámara. Todos parecían concentrados alrededor de una mesa. Clara firmaba un documento. A su lado, el padre Esteban lloraba abiertamente. El padre Rodrigo sostenía una carpeta color vino. Y detrás de él, apenas visible, un joven seminarista observaba toda la escena. Padre Leo acercó la fotografía a la luz. ¿Quién es ese muchacho? Don Ernesto sonrió con tristeza. Nadie preguntó nunca por él. Era uno de los seminaristas más brillantes de la diócesis. Muy educado. Muy inteligente. Siempre ayudaba con los archivos. Padre Leo sintió un escalofrío. ¿Recuerda su nombre? El anciano cerró los ojos unos segundos. Como si rebuscara en un lugar muy lejano de la memoria. Finalmente respondió.
Gabriel. Seminarista Gabriel Herrera. El mismo que años después sería nombrado responsable de la Comisión Histórica del Centenario. El silencio cayó sobre la habitación. Todo parecía encajar. No porque Gabriel fuera culpable, sino porque había estado presente desde el principio. Había visto el documento original. Había conocido la verdadera historia. Y, décadas después, era precisamente la persona encargada de decidir qué recuerdos formarían parte del jubileo. Don Ernesto siguió revisando los negativos. Llegó al último fotograma del rollo. Era una imagen desenfocada. Parecía tomada por accidente. Sin embargo, Padre Leo pidió verla con más atención. En ella aparecía el Padre Ignacio guardando varios documentos dentro de un sobre marrón. El mismo sobre encontrado aquella mañana en el Archivo Norte. Pero había un detalle más. Antes de cerrar el sobre, el sacerdote escribía algo con una pluma negra. Don Ernesto tomó una vieja lupa. Después de varios segundos consiguió leerlo. Si el documento 17 desaparece, busquen el segundo registro. Padre Leo levantó la vista de inmediato. Segundo registro. Don Ernesto asintió lentamente. Sí. El padre Ignacio nunca confiaba en tener una sola copia de nada. Siempre decía que una verdad importante necesitaba al menos 2 testigos. Padre Leo sintió que acababa de descubrir algo decisivo. El documento número 17 podía haber sido robado. Pero el padre Ignacio había previsto esa posibilidad muchos años antes. Eso significaba que la prueba definitiva aún podía existir. Solo había que encontrar dónde había sido escondida. En ese momento, el teléfono de Padre Leo vibró. Era el joven sacerdote que había quedado en el jubileo. Su voz sonaba agitada. Monseñor, tiene que volver inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Acaban de anunciar que la exposición histórica será clausurada antes de lo previsto. Dicen que encontraron errores documentales. Pero eso no es lo peor. Padre Gabriel acaba de ordenar que todos los archivos utilizados para el centenario sean retirados y enviados esta misma tarde al depósito diocesano. Padre Leo comprendió el peligro al instante. Si aquellos documentos abandonaban la parroquia antes de que apareciera el segundo registro, la verdad podría desaparecer por segunda vez. Y quizá, para siempre. Gabriel levantó lentamente la vista. ¿Cuál? Cuando usted era seminarista. ¿Conoció personalmente a Clara Benavides? El silencio fue inmediato. No hubo evasivas. No hubo respuestas rápidas. Solo un largo suspiro. Finalmente respondió. Sí. La conocí. Mucho antes de ordenarme sacerdote. Ella fue una de las primeras personas que creyó en mi vocación. Padre Leo permaneció inmóvil. Gabriel continuó hablando. Cada palabra parecía costarle más que la anterior. Cuando mi padre perdió el trabajo, mi madre limpiaba casas. Yo estaba a punto de abandonar el seminario porque ya no podía pagar los libros. Una mañana encontré un sobre anónimo. Dentro había exactamente el dinero que necesitaba. Nunca supe quién lo dejó. Años después, descubrí que había sido Clara. Padre Leo sintió un profundo nudo en la garganta. Todo encajaba de una manera completamente distinta. Gabriel no era un hombre que quisiera borrar a Clara por desprecio. Era alguien que le debía su propia vocación. Entonces, ¿por qué había ocultado su historia? Antes de que pudiera formular la pregunta, Gabriel respondió como si hubiera leído su pensamiento. Porque cometí el peor error que puede cometer un historiador. Confundí proteger la reputación de la Iglesia con ocultar una parte de la verdad. Las palabras resonaron en el salón. Nadie dijo nada. Los voluntarios habían dejado de mover cajas. Incluso Sor Emilia permanecía inmóvil. Gabriel cerró lentamente los ojos. Y añadió, con la voz quebrada. Pero eso no es lo que más me avergüenza. Lo peor es que no fui yo quien empezó todo. Hace 27 años. Alguien me pidió guardar silencio. Y esa persona todavía está viva. Las últimas palabras de Gabriel quedaron suspendidas en el aire.
Esa persona todavía está viva. Nadie se movió. Ni Sor Emilia. Ni el joven sacerdote. Ni los voluntarios que, sin darse cuenta, habían dejado de guardar las cajas. Padre Leo fue el primero en romper el silencio. No habló con dureza. Habló como quien sabe que una verdad puede sanar o destruir. ¿Quién le pidió guardar silencio? Gabriel bajó lentamente la cabeza. Sus manos temblaban. Era la primera vez, desde que comenzó aquella investigación, que dejaba de parecer un hombre seguro de sí mismo. El padre Rodrigo Salvatierra. Sor Emilia cerró los ojos. No por sorpresa, sino por tristeza. Como si, en el fondo de su corazón, hubiera temido escuchar ese nombre desde hacía muchos años. Gabriel respiró profundamente antes de continuar. Yo era apenas un seminarista cuando ocurrió la donación. No participaba en las decisiones. Solo ayudaba a organizar documentos y a trasladar cajas entre la curia y el archivo. Recordó aquellos días con una precisión dolorosa. El padre Rodrigo era el responsable de la administración económica de la diócesis. Todos confiaban en él. Era ordenado. Prudente. Incapaz de improvisar. Pero también tenía una convicción que repetía constantemente. Una crisis puede destruir una comunidad, pero un escándalo puede destruir generaciones. En aquel momento, aquella frase parecía sensata. Nadie imaginó hasta dónde llegaría. Gabriel continuó. Semanas después de la donación, escuché una conversación entre el padre Rodrigo y el padre Ignacio. Discutían. Nunca antes los había visto levantar la voz. Padre Leo permanecía completamente atento. ¿Qué decían? El padre Ignacio insistía en que toda la documentación debía conservarse íntegra. Decía que, aunque Clara hubiera elegido permanecer en el anonimato, la historia debía quedar escrita para quienes vinieran después. Gabriel tragó saliva. Pero el padre Rodrigo respondió algo que jamás olvidé. Cerró los ojos. Podía escuchar aquella frase como si hubiera sido pronunciada unos minutos antes. Dentro de 20 años nadie entenderá este contexto. Pensarán que escondimos una fortuna. Cuestionarán por qué aceptamos una donación tan grande de una mujer humilde. Dirán que hubo intereses ocultos. Es mejor que la historia recuerde el milagro, y no los detalles. El salón quedó completamente inmóvil. Padre Leo comprendió inmediatamente el origen de todo. Aquello no había comenzado por maldad. Había comenzado por miedo. El miedo a que la verdad fuera malinterpretada. Y, en nombre de proteger la confianza de los fieles, alguien había decidido mutilar la memoria. ¿Y usted? Preguntó Padre Leo. Gabriel respondió con honestidad. Yo le creí. Era joven. Pensé que obedecer era lo correcto. Cuando años después comenzaron a reorganizar los archivos, seguí el criterio que ya existía. Nunca destruí un documento. Nunca quemé una sola hoja. Pero acepté que algunos originales permanecieran ocultos. Y cada vez que alguien preguntaba quién había salvado la parroquia, respondía simplemente: un benefactor anónimo. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Con los años dejé de repetir una mentira. Empecé a repetir una verdad incompleta. Y una verdad incompleta también puede hacer mucho daño. Padre Leo asintió lentamente. Aquella era una confesión mucho más difícil que admitir un delito. Era reconocer una omisión sostenida durante casi 3 décadas. ¿El padre Rodrigo sigue viviendo en la diócesis?, preguntó finalmente. Gabriel negó con la cabeza. Se retiró hace 5 años. Vive en la antigua casa sacerdotal de San Miguel. Está muy enfermo. Hace meses que no participa en actos públicos. Sor Emilia dejó escapar un suspiro. Siempre pensé que algún día regresaría para corregir todo esto. Gabriel respondió con la voz quebrada. Creo que quiso hacerlo muchas veces. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil parecía explicar el silencio. Padre Leo caminó lentamente hacia una de las ventanas. Desde allí podía verse la plaza llena de familias celebrando el centenario. Niños corriendo. Ancianos abrazándose. Campanas. Música.
Todo parecía perfecto. Y, sin embargo, la celebración descansaba sobre una historia incompleta. Permaneció unos segundos contemplando aquella escena. Después habló sin volverse. El problema nunca fue el anonimato de Clara. Todos lo miraron. El problema fue que alguien confundió la humildad de una mujer con el derecho de la institución a borrar su memoria. El silencio confirmó que nadie tenía argumentos para responder. En ese momento, el joven sacerdote entró apresuradamente al salón. Llevaba un teléfono móvil en la mano. Su rostro reflejaba preocupación. Monseñor. Acaban de llamar desde la casa sacerdotal de San Miguel. Padre Leo se giró inmediatamente. ¿Qué ocurre? El padre Rodrigo pidió hablar con usted. Solo con usted. Dice que ya no le queda mucho tiempo. ¿Y qué? Si realmente encontró el segundo registro. Es hora de que conozca toda la verdad. Gabriel levantó lentamente la cabeza. Su rostro perdió el poco color que aún conservaba. Porque entendió algo antes que los demás. Durante 27 años, todos habían buscado documentos. Pero quizá, el testimonio más importante nunca había estado escrito en un archivo. Había permanecido esperando. Dentro de la conciencia de un anciano que llevaba demasiado tiempo cargando el peso de una decisión tomada por miedo. Y esa noche, por primera vez, estaba dispuesto a hablar. La casa sacerdotal de San Miguel se encontraba a pocos kilómetros de Santa Lucía. Era un edificio sencillo. Sin oficinas. Sin ceremonias. Solo habitaciones donde los sacerdotes ancianos pasaban los últimos años de su ministerio. Cuando Padre Leo llegó, el sol comenzaba a ocultarse. Las campanas del jubileo aún podían escucharse a lo lejos, mezclándose con el canto de los pájaros que regresaban a los árboles. Una enfermera salió a recibirlo. Habló en voz baja. Ha preguntado por usted 3 veces esta tarde. Dice que no quiere irse sin terminar una conversación que empezó hace muchos años. Padre Leo asintió en silencio. La habitación del padre Rodrigo era pequeña. Sobre la mesa descansaban un breviario muy usado, un rosario de madera oscurecido por los años y una fotografía del día de su ordenación sacerdotal. No había reconocimientos. No había medallas. Solo una cruz de madera colgada frente a la cama. El anciano abrió lentamente los ojos cuando escuchó la puerta. Sonrió con dificultad. Sabía que vendría. Padre Leo acercó una silla. No abrió ningún expediente. No colocó documentos sobre la mesa. No había ido como investigador. Había ido como sacerdote. ¿Cómo se encuentra? Rodrigo dejó escapar una leve sonrisa. Lo suficiente para decir la verdad. Lo demás, ya no importa. Durante unos minutos ninguno habló. El silencio no resultaba incómodo. Parecía necesario. Finalmente, el anciano rompió aquel largo espacio. Encontró el segundo registro. Padre Leo respondió simplemente. Sí. Rodrigo cerró los ojos. 2 lágrimas descendieron lentamente por su rostro. No eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. Entonces, el padre Ignacio cumplió su promesa. Después de recuperar un poco el aliento, comenzó a hablar. Todos creen que la historia empezó cuando Clara entregó el dinero. Pero no fue así. Empezó varios meses antes. Cuando llegaron los ingenieros. Cuando confirmaron que la iglesia podía derrumbarse. Cuando la diócesis nos comunicó que no existían recursos para salvarla. Su voz era débil. Pero cada recuerdo aparecía con absoluta claridad. Vi llorar al padre Esteban por primera vez. Pensaba que sería el sacerdote que cerraría las puertas de la parroquia. Creía haber fracasado. Guardó silencio unos segundos. Después continuó. Entonces apareció Clara. No vino con abogados. No pidió reuniones. No quiso salir en fotografías. Solo hizo una pregunta. ¿Cuánto hace falta para que esta iglesia siga siendo un hogar? Padre Leo permanecía inmóvil. Aquella frase tenía la sencillez de los actos verdaderamente grandes. Cuando escuchó la cantidad,
No negoció. No pidió tiempo. Solo dijo: mañana volveré. Y al día siguiente, regresó con toda una vida entre las manos. Rodrigo volvió lentamente la mirada hacia la ventana. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Nunca olvidaré lo que ocurrió después. Le pedí que al menos permitiera colocar una pequeña placa. Se negó. Le propuse una misa de agradecimiento. También se negó. Insistí en que su nombre debía aparecer en nuestros archivos históricos. Entonces me respondió algo que cambió mi manera de entender la humildad. El anciano cerró los ojos. Repitió aquellas palabras de memoria, como si las hubiera escuchado miles de veces. Escriban mi nombre donde la verdad lo necesite. Pero nunca donde pueda alimentar mi orgullo. Padre Leo sintió un profundo respeto. Aquella mujer jamás había pedido desaparecer. Solo había pedido no ser exaltada. Era una diferencia enorme. Y, sin embargo, él mismo había sido incapaz de comprenderla. Rodrigo respiró con dificultad. La enfermera quiso acercarse. Él levantó suavemente una mano. Todavía no. Aún quedaba algo por decir. Cometí un error. No al aceptar la confidencialidad. Eso era correcto. Mi error vino después. Cuando comenzaron las preguntas. Cuando algunos miembros del consejo temían que, si el origen de la donación salía a la luz, la gente sospechara de la iglesia. Hubo rumores. Habladurías. Personas convencidas de que ninguna mujer humilde podía reunir semejante cantidad de dinero honestamente. Padre Leo frunció el ceño. Rodrigo asintió. Sí. También hubo quien insinuó cosas terribles. Que alguien la utilizaba. Que el dinero ocultaba intereses. Que existían acuerdos secretos. Todo era mentira. Pero comprendí que, si esas historias crecían, la memoria de Clara sería arrastrada por la misma sospecha. El anciano bajó lentamente la cabeza. Quise protegerla. Y terminé haciéndole el daño más grande de todos. Padre Leo habló por primera vez en varios minutos. ¿Fue usted quien ordenó retirar los documentos? Rodrigo respondió sin intentar justificarse. Sí. Jamás los destruí. Eso nunca. Le habría fallado a Dios. Le habría fallado al padre Ignacio. Solo ordené que permanecieran fuera del archivo público. Pensé que algún día encontraría el momento adecuado para devolverlos. Pero los años pasaron. Cada nuevo aniversario hacía más difícil explicar el silencio del anterior. Y un día, descubrí que ya no sabía cómo reparar aquello que yo mismo había roto. Su voz comenzó a quebrarse. El pecado tiene una forma muy extraña de crecer. Al principio parece una decisión pequeña. Después se convierte en un peso tan grande que uno termina creyendo que ya es demasiado tarde para decir la verdad. Padre Leo abrió lentamente el segundo registro. Lo colocó sobre las piernas del anciano. Rodrigo acarició la página 17. Sus dedos temblaban. Después sonrió. Una sonrisa serena. Cansada. Pero profundamente sincera. Ignacio era más sabio que yo. Siempre repetía la misma frase. La verdad puede esperar muchos años. Pero nunca deja de llamar a la puerta. El anciano levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Padre Leo. Clara. Sigue viva. Padre Leo respondió con suavidad. Sí. Pero hoy la dejaron fuera del jubileo. Rodrigo cerró los ojos con fuerza. El dolor de aquella noticia pareció atravesarlo por completo. Una lágrima cayó sobre la página 17. Entonces, Dios todavía me concede una oportunidad. Permaneció en silencio unos segundos. Después tomó la mano de Padre Leo con una fuerza inesperada. Y pronunció la petición que llevaba 27 años esperando hacer. Lléveme mañana a Santa Lucía. Quiero pedirle perdón delante de toda la comunidad. No porque ella lo necesite, sino porque la Iglesia necesita aprender que proteger su reputación nunca puede costar la verdad.
Cuando padre Leo iba a responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. La enfermera entró con el rostro pálido. Llevaba un teléfono inalámbrico entre las manos. Monseñor. Llaman desde Santa Lucía. Es urgente. Padre Leo tomó el auricular. Al otro lado solo se escuchaban gritos. Después, una voz entrecortada consiguió decir una frase que hizo que la sangre se le helara. Clara Benavides ha desaparecido. Y junto al banco donde estaba sentada, solo encontramos su viejo cuaderno azul, abierto en la última página. El silencio al otro lado de la llamada duró apenas unos segundos. Pero para padre Leo pareció una eternidad. ¿Qué quiere decir con que desapareció? La voz del joven sacerdote sonaba agitada. Nadie la vio salir. Hace menos de media hora todavía estaba sentada junto al jardín del atrio. Cuando una voluntaria fue a llevarle un vaso de agua, ya no estaba. Padre Leo cerró lentamente los ojos. ¿Han avisado a la policía? Todavía no. Pensamos que quizás salió a caminar. Pero hay algo extraño. ¿Qué? Su cuaderno quedó abierto sobre el banco. Y hay una carta dentro. Padre Leo regresó inmediatamente a Santa Lucía. Durante todo el camino no dejó de pensar en una posibilidad. Clara jamás habría abandonado aquel cuaderno. Había sobrevivido a décadas de silencio. A pérdidas. A humillaciones. Era el único objeto que había protegido durante toda su vida. Si lo había dejado atrás, era porque quería que alguien lo encontrara. La plaza seguía llena de peregrinos. Muy pocos sabían que algo había ocurrido. La música continuaba. Los niños seguían corriendo alrededor de la fuente. Solo quienes trabajaban en la organización notaban la creciente tensión. El banco donde Clara había permanecido durante horas seguía vacío. Sobre él descansaba el viejo cuaderno azul. Abierto. Como si alguien hubiera pasado cuidadosamente sus últimas páginas antes de marcharse. Padre Leo se acercó lentamente. No tocó nada. Observó primero el cuaderno. Después la pequeña hoja doblada que sobresalía entre las últimas páginas. Reconoció inmediatamente la letra. Era de Clara. La abrió con extremo cuidado. No era una carta larga. Solo unas pocas líneas. Si alguien encuentra estas palabras, no me busquen para devolverme un lugar que nunca pedí. Busquen únicamente la verdad. Cuando una comunidad recuerda con honestidad, todos regresamos a casa, incluso quienes ya no aparecen en las fotografías. No había firma. No hacía falta. Aquellas palabras solo podían pertenecer a una persona. Sor Emilia leyó la carta en silencio. Después levantó lentamente la vista. Ella sabía que esto iba a ocurrir. Padre Leo dobló nuevamente el papel. No. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Y no quería convertirse en el centro de la historia. Gabriel escuchaba desde unos metros de distancia. Cada frase aumentaba el peso de su conciencia. Comprendía por fin lo que nunca había entendido. Durante años creyó que proteger el anonimato de Clara significaba mantenerla lejos de la memoria pública. Pero Clara jamás había pedido eso. Solo había pedido que la verdad no sirviera para alimentar el orgullo de nadie. Ni siquiera el suyo. La policía llegó poco después. Los agentes revisaron los alrededores. Preguntaron a los comerciantes. Observaron las grabaciones de las cámaras instaladas en la plaza. Una hora más tarde encontraron la primera imagen. Clara abandonaba tranquilamente el atrio. No parecía desorientada. No caminaba con prisa. Simplemente cruzaba la plaza sosteniendo un pequeño bolso gris. Nada más. Ni el cuaderno. Ni ninguna otra pertenencia. Después desaparecía del alcance de las cámaras. Como cualquier otra persona. Sin perseguidores. Sin violencia. Sin señales de peligro. Uno de los agentes se acercó a Padre Leo. Monseñor. Todo indica que se marchó por voluntad propia. Padre Leo asintió. Él también lo creía. Pero seguía sin responder la pregunta más importante. ¿Dónde? Mientras tanto,
En la casa sacerdotal, el padre Rodrigo insistía en levantarse de la cama. Los médicos intentaban convencerlo de esperar hasta la mañana siguiente. Él se negaba. No. He esperado 27 años. No voy a esperar una noche más. Con enorme esfuerzo consiguió ponerse de pie. Cada paso parecía costarle todas las fuerzas que aún conservaba. Pero había tomado una decisión. Si Clara no regresaba, él sería quien pronunciara toda la verdad delante de la comunidad. Aunque ella nunca volviera a escucharla. Al caer la noche, don Ernesto llegó inesperadamente a Santa Lucía. Traía consigo una vieja caja metálica. Encontré algo más. Padre Leo abrió la caja. Dentro había varias cintas de casete perfectamente etiquetadas. Grabaciones del coro. Ensayos. Celebraciones. Y una cinta marcada únicamente con una fecha. 17 de octubre de 1999. Don Ernesto sonrió con nostalgia. Ese día olvidé apagar la grabadora después del ensayo del coro. Quedó registrándose toda la reunión. Padre Leo sintió un estremecimiento. No solo existían fotografías. No solo existían documentos. También existía una grabación. Una voz no podía mutilarse como una página. No podía recortarse como una fotografía. Si aquella cinta funcionaba, la comunidad escucharía exactamente lo que ocurrió aquel día. Sin interpretaciones. Sin resúmenes. Sin versiones oficiales. Solo la verdad. El antiguo reproductor tardó unos segundos en ponerse en marcha. La cinta comenzó a girar lentamente. Se escuchó primero el ruido del coro recogiendo partituras. Después el sonido de varias sillas moviéndose. Finalmente aparecieron las voces. La del padre Esteban. La del padre Rodrigo. La de Clara. Todos permanecían inmóviles alrededor del aparato. Era como abrir una ventana hacia el pasado. La grabación avanzó durante varios minutos. Hasta que, de pronto, la voz de Clara llenó la habitación con absoluta claridad. Prométenme una cosa. Se hizo un profundo silencio. Cuando dentro de muchos años celebren otro aniversario. No hablen de mí. Gabriel cerró lentamente los ojos. Aquellas palabras parecían confirmar todo. Pero la grabación continuó. Y la siguiente frase cambió completamente el sentido de la anterior. Hablen de todas las personas cuyos nombres nadie recuerda. Porque una iglesia nunca es salvada por una sola mujer. Es sostenida cada día por cientos de manos que jamás aparecerán en un libro. Sor Emilia comenzó a llorar. Don Ernesto bajó la cabeza. Padre Leo comprendió que acababan de recibir el verdadero legado de Clara. No era una donación. No era una fortuna. Era una manera completamente distinta de entender la memoria. En ese momento, la cinta produjo un pequeño chasquido. La voz del padre Ignacio apareció por última vez. Sonaba muy cerca del micrófono. Como si hubiera olvidado que la grabadora seguía funcionando. Solo dijo una frase. Una frase que hizo que padre Leo levantara inmediatamente la cabeza. Entonces, mañana mismo esconderé el tercer registro. El reproductor siguió girando. Pero ya no se escuchó nada más. Toda la habitación quedó paralizada. Habían encontrado el segundo registro. Habían recuperado la carta. Las fotografías. Los negativos. La confesión del padre Rodrigo. Y ahora descubrían que el padre Ignacio había dejado un tercer registro. Uno del que nadie, absolutamente nadie, había tenido noticia hasta esa noche. Nadie habló durante varios segundos. El viejo reproductor seguía girando lentamente. El suave roce de la cinta contra los cabezales era el único sonido en toda la sala. Padre Leo fue el primero en romper el silencio. Escucharon lo mismo que yo. Don Ernesto asintió sin apartar la vista del casete. El padre Ignacio dijo claramente. El tercer registro. Sor Emilia cerró los ojos. Durante 40 años trabajé junto a él. Conocía sus archivos. Sus costumbres. Sus escondites. Pero jamás escuché mencionar un tercer registro.
Padre Leo rebobinó lentamente la cinta. Volvió a reproducir los últimos segundos. La voz del padre Ignacio sonó otra vez. Más débil. Pero inconfundible. Entonces, mañana mismo esconderé el tercer registro. Después. Silencio. No había más palabras. No existía ninguna pista sobre el lugar. Solo la certeza de que aquel sacerdote había preparado un último testimonio para un futuro que imaginaba incierto. Y ese futuro había llegado. Gabriel permanecía inmóvil. Durante años creyó conocer cada rincón del archivo parroquial. Había clasificado cajas, inventariado documentos, digitalizado fotografías. Sin embargo, acababa de comprender que siempre había trabajado sobre una historia incompleta. Miró a Padre Leo. Si el padre Ignacio creó un tercer registro, no lo escondió en el archivo. Él sabía que ese sería el primer lugar donde cualquiera buscaría. Padre Leo asintió. Era exactamente el modo de pensar del viejo archivista. Proteger un documento no significaba ocultarlo donde todos esperaban encontrarlo. Significaba esconderlo donde solo pudiera llegar alguien que comprendiera el sentido de la memoria. Don Ernesto observó distraídamente el cuaderno azul de Clara. Todavía permanecía abierto sobre la mesa. Entonces recordó algo. Esperen. Hace muchos años el padre Ignacio siempre repetía una frase extraña cuando terminaba de catalogar documentos. Sor Emilia levantó inmediatamente la cabeza. ¿Cuál? Decía. Los papeles necesitan estanterías. Pero las verdades importantes necesitan un altar. Padre Leo sintió un estremecimiento. Un altar. No un archivo. No una oficina. No una caja. Un altar. Regresaron inmediatamente al templo. La celebración del jubileo había terminado. Los últimos peregrinos abandonaban lentamente la plaza. Dentro de la iglesia solo permanecían algunos voluntarios recogiendo flores y apagando velas. La inmensa nave estaba casi en silencio. Padre Leo caminó lentamente hacia el altar mayor. Lo contempló durante varios segundos. Había sido restaurado varias veces a lo largo del siglo. Mármol. Madera. Bronce. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, el padre Ignacio nunca hablaba por casualidad. Sor Emilia comenzó a recorrer con la mano los laterales del retablo. Don Ernesto observaba antiguas fotografías para comparar pequeños detalles. Gabriel revisaba las restauraciones realizadas durante las últimas décadas. Todo parecía igual. Hasta que el joven sacerdote señaló una pequeña cruz de bronce situada detrás del ambón. Monseñor. Esto no aparece en las fotografías antiguas. Todos se acercaron. Era una cruz sencilla. Muy pequeña. Prácticamente invisible para cualquier fiel. Padre Leo la tocó suavemente. Se movió. No era un adorno. Era un mecanismo. Giró lentamente hacia la derecha. Se escuchó un leve clic. Después, un sonido hueco proveniente del interior del altar. Sor Emilia llevó una mano a la boca. Una pequeña piedra rectangular comenzó a separarse apenas unos centímetros. Había un compartimiento oculto. Nadie habló. Padre Leo retiró cuidadosamente la piedra. Dentro descansaba una caja metálica envuelta en tela de lino. No era grande. Pero estaba perfectamente protegida de la humedad. Sobre la tapa podía leerse una inscripción escrita por el padre Ignacio. No escondo esto porque desconfíe de la iglesia. Lo escondo porque confío en que algún día habrá personas que amarán más la verdad que su propia tranquilidad. Padre Leo cerró los ojos durante un instante. Después abrió la caja. Dentro no había cientos de documentos. Solo 3 objetos. Un sobresellado. Una pequeña llave antigua. Y un cuaderno de tapas blancas. En la primera página aparecía el título. Tercer registro. Debajo, una única frase. Este registro no habla de Clara. Habla de todos los demás. Padre Leo comenzó a leer. Página tras página aparecían nombres. No 10.
No 20. Más de 300 personas. Sacristanes. Catequistas. Organistas. Mujeres que limpiaban el templo. Hombres que reparaban el techo gratuitamente. Familias que donaban flores sin dejar jamás su nombre. Jóvenes que visitaban enfermos. Viudas que cosían ornamentos litúrgicos durante las noches. Cada nombre iba acompañado de una pequeña historia. Una fecha. Un gesto de amor. Un sacrificio silencioso. Sor Emilia comenzó a llorar. Reconocía muchos de aquellos nombres. Algunos jamás habían aparecido en ningún libro oficial. Otros habían muerto hacía décadas. Todos seguían vivos en aquellas páginas. Gabriel pasó lentamente los dedos sobre una de las hojas. Encontró el nombre de su propia madre. No como benefactora. No como miembro del consejo. Solo una sencilla anotación. Durante 2 inviernos preparó sopa para las familias que no podían pagar calefacción. Sus lágrimas comenzaron a caer en silencio. Nunca supo que alguien hubiera considerado importante aquel gesto. Al llegar a la última página, Padre Leo encontró un sobre cerrado. Llevaba escrita una única indicación. Abrir únicamente durante el centenario de Santa Lucía. Todos se miraron. Era exactamente el día indicado. Padre Leo rompió cuidadosamente el sello. Dentro había una carta. No estaba dirigida al obispo. Ni al párroco. Ni a la diócesis. Comenzaba con unas palabras sencillas. Querida comunidad de Santa Lucía. El padre Ignacio había escrito aquella carta imaginando a personas que todavía no habían nacido. Si esta carta llega a sus manos, significa que sobrevivieron como edificio. Ahora les corresponde decidir si también sobrevivirán como memoria. Las siguientes líneas dejaron a todos profundamente conmovidos. No coloquen una placa con el nombre de Clara Benavides. Gabriel levantó inmediatamente la vista. Sor Emilia hizo lo mismo. Pero Padre Leo continuó leyendo. Porque entonces volverán a cometer el mismo error. No sustituyan un olvido por otro. En lugar de una placa, construyan un lugar donde cada generación pueda escribir el nombre de las personas sencillas que mantienen viva esta parroquia. Que ningún niño crezca creyendo que la iglesia fue edificada únicamente por sacerdotes o benefactores. Háganles descubrir que el reino de Dios también se sostiene gracias a quienes barren el suelo antes del amanecer, preparan una silla en silencio, rezan sin que nadie los vea o comparten el pan cuando creen que nadie está mirando. Cuando Padre Leo terminó de leer, nadie habló. No hacía falta. Todos comprendieron que el Padre Ignacio nunca quiso rescatar únicamente el nombre de Clara. Quiso rescatar una forma de mirar la santidad. Y en ese mismo instante, mientras el templo permanecía en un profundo silencio, un voluntario entró corriendo por la puerta principal. Llevaba el teléfono móvil entre las manos y respiraba con dificultad. Monseñor. Acaban de localizar a Clara Benavides. Padre Leo dio un paso al frente. ¿Dónde está? El joven sonrió con los ojos llenos de lágrimas. En el cementerio parroquial. Sentada frente a una tumba que no tiene nombre. Sin ocultarlo. Como un niño. Porque cada año pensaba que sería más fácil hacerlo al siguiente. Y cada año. Era más difícil. Clara tomó sus manos. Aquellas mismas manos que años atrás habían firmado documentos para proteger su anonimato. Y que, sin querer, terminaron ocultando su historia. Yo lo perdoné hace mucho tiempo. Rodrigo cerró los ojos. Las lágrimas continuaban cayendo. Lo sé. Pero necesitaba aprender a perdonarme yo. Toda la comunidad permanecía completamente en silencio. Nadie grababa. Nadie fotografiaba. Nadie aplaudía. Aquello era demasiado sagrado para convertirse en un espectáculo. Padre Leo dio un paso adelante. Miró primero la tumba sin nombre. Después observó a todos los presentes. Finalmente habló. Hoy pensábamos celebrar los 100 años de un edificio. Pero Dios nos condujo hacia algo mucho más importante. Nos enseñó que una parroquia no vive gracias a sus muros. Vive gracias a las personas que aman sin esperar ser recordadas.
Abrió lentamente el tercer registro. Lo mostró a la comunidad. Aquí aparecen cientos de nombres. Muchos nunca fueron reconocidos. Otros ya no tienen familiares. Algunos ni siquiera conservan una fotografía. Pero todos forman parte de la misma historia. Y esa historia, desde hoy, volverá a ser contada. Gabriel se acercó lentamente. Su voz seguía quebrada. Monseñor, ¿qué haremos con el jubileo? Padre Leo sonrió. Por primera vez desde que comenzó toda aquella historia. No lo cambiaremos. Lo completaremos. Miró nuevamente la tumba de Mateo Rivas. Después el cuaderno azul. Después el tercer registro. Y entonces comprendió exactamente cuál debía ser el último acto del centenario. No colocar una placa para Clara. No organizar un homenaje exclusivo. Sino construir un lugar donde cualquier persona pudiera escribir el nombre de alguien que hubiera servido en silencio. Un lugar donde la memoria nunca volviera a depender del poder. Ni del prestigio. Ni de una fotografía. Solo del amor. Y mientras el sol desaparecía lentamente detrás del campanario de Santa Lucía, todos comprendieron que el verdadero milagro de aquella parroquia nunca había sido una gran donación. Había sido que, después de 27 años de silencio, la verdad todavía había encontrado el camino de regreso a casa. 3 meses después del jubileo, Santa Lucía volvió a llenarse de fieles. Pero aquella mañana no había cámaras de televisión. No había invitados de honor. No había autoridades ocupando las primeras filas. Solo estaban presentes quienes habían aprendido que las celebraciones más importantes no siempre necesitan aplausos. A veces, solo necesitan memoria. El antiguo panel conmemorativo del centenario había desaparecido. En su lugar, junto a la entrada principal del templo, se levantaba una sencilla estructura de madera de nogal. No era un monumento. No era una estatua. Era un gran libro de bronce abierto sobre un pedestal de piedra. En la parte superior podía leerse una inscripción. Memorial de las manos invisibles. Debajo, unas palabras tomadas del tercer registro del Padre Ignacio. Una parroquia no se sostiene por quienes aparecen en los libros, sino por quienes escriben cada día el Evangelio con su vida. A un lado del memorial había pequeños cajones. Dentro descansaban cientos de tarjetas de papel. Cualquier persona podía tomar una. Escribir un nombre. Contar brevemente un gesto de servicio. Y depositarla en el archivo parroquial. No importaba si aquella persona había sido sacerdote, religiosa, catequista, sacristán, voluntario. O simplemente alguien que, durante años, encendió una vela antes del amanecer sin que nadie lo supiera. La memoria ya no pertenecía a una comisión. Pertenecía a toda la comunidad. Padre Leo contemplaba el memorial en silencio. A su lado estaba Gabriel. Su rostro había cambiado. No porque los meses hubieran borrado el cansancio, sino porque ya no cargaba el peso de ocultar la verdad. Había dedicado aquellas semanas a revisar uno por uno todos los archivos históricos de Santa Lucía. No para reescribir el pasado, sino para devolverle los nombres que habían desaparecido. Algunos documentos seguían incompletos. Otros jamás podrían recuperarse. Pero cada vez que encontraba una referencia olvidada, la incorporaba nuevamente al archivo. No como un triunfo personal, sino como un acto de justicia. Una tarde confesó a Padre Leo. Antes creía que administrar la memoria consistía en protegerla de los errores. Ahora entiendo que consiste en protegerla del olvido. Padre Leo sonrió. Y también de nuestro orgullo. Gabriel asintió. Nunca volvió a discutir esa frase. Sor Emilia continuó trabajando en el Archivo Norte. Pero ya no lo hacía sola. Cada sábado llegaban jóvenes universitarios para aprender a restaurar documentos antiguos. Ella les enseñaba a limpiar el papel, a clasificar fotografías, a identificar tintas. Pero, antes de comenzar cualquier trabajo, repetía siempre la misma advertencia. No olviden que aquí no cuidamos papeles. Cuidamos personas.
Porque detrás de cada hoja hay una vida que un día creyó que servir en silencio también era una forma de amar. Los muchachos sonreían. Con el tiempo comprendían que aquella anciana religiosa tenía razón. Don Ernesto regresó una última vez a Santa Lucía. Llevó todas sus cámaras. Todos sus negativos. Toda una vida fotografiando bautizos, matrimonios, funerales y primeras comuniones. Los entregó al archivo parroquial. Las imágenes no pertenecen al fotógrafo. Pertenecen a quienes algún día necesitarán recordar. Semanas después falleció mientras dormía. En su funeral no hubo grandes discursos. Solo una fotografía. La última que él mismo había tomado. No mostraba un altar. Ni una procesión. Mostraba a Clara sentada junto a la tumba de Mateo Rivas, sonriendo mientras el sol caía detrás del campanario. En el reverso había escrito una sola frase. Las mejores fotografías son las que llegan antes que el olvido. El padre Rodrigo vivió apenas algunos meses más. Antes de morir pidió recibir nuevamente el segundo registro. Lo sostuvo entre las manos durante largo tiempo. Después pidió una hoja en blanco. Escribió únicamente una oración. Señor, gracias por concederme la gracia de corregir, aunque fuera tarde, aquello que el miedo me hizo esconder. Aquella hoja fue colocada al final del registro. No como una absolución histórica, sino como el testimonio de un hombre que comprendió que el arrepentimiento también puede convertirse en una forma de servicio. Y Clara. Ella rechazó todas las entrevistas. Todas las invitaciones. Todos los homenajes. Cuando el consejo parroquial propuso colocar su nombre al memorial de las manos invisibles, respondió con una condición. Mi nombre solo aparecerá si aparece exactamente igual que todos los demás. Sin letras más grandes. Sin placas especiales. Sin flores. Sin títulos. Solo un nombre entre cientos. Así fue. Quien visitaba el memorial encontraba primero a Mateo Rivas. Después a una mujer que preparó alimentos para familias necesitadas. Luego a un organista. Una catequista. Un jardinero. Un sacristán. Y, varias líneas más abajo. Sin ningún privilegio. Aparecía simplemente. Clara Benavides. Nada más. Tal como ella siempre quiso. Una tarde, varios niños del catecismo se acercaron al memorial. Uno de ellos preguntó. Padre Leo. ¿Quién fue la persona más importante de esta parroquia? Los adultos guardaron silencio. Esperaban una respuesta sencilla. Padre Leo observó el gran libro de bronce. Después miró a los niños. Y respondió con una sonrisa. Esa es la pregunta equivocada. Los pequeños se miraron confundidos. Él continuó. La verdadera pregunta es: ¿quién será la próxima persona que sirva sin esperar que escriban su nombre aquí? Los niños permanecieron pensativos. Uno de ellos levantó lentamente la mano. Entonces. ¿Todavía quedan páginas en blanco? Padre Leo sonrió aún más. Sí. Y espero que nunca se terminen. Porque mientras existan personas capaces de amar en silencio, Dios seguirá escribiendo nuevas historias. Aquella tarde, Clara volvió al cementerio. Llevaba un pequeño ramo de flores silvestres, como el que había colocado durante tantos años sobre el altar. Las dejó junto a la tumba de Mateo Rivas. Permaneció unos minutos en oración. Después levantó la vista hacia el campanario de Santa Lucía. Las campanas comenzaron a sonar. Ya no anunciaban un jubileo. Anunciaban una misa cualquiera. Una de tantas. Como las que ella había preparado durante décadas. Sonrió. Porque comprendió que ese era el verdadero milagro. No que todos recordaran su nombre, sino que la comunidad hubiera aprendido a no olvidar jamás a quienes sirven sin ser vistos. Y mientras el eco de las campanas recorría lentamente las calles de la ciudad, el viejo cuaderno azul permanecía abierto dentro del archivo parroquial. No como una reliquia, ni como un objeto de museo, sino como una promesa. La promesa de que ninguna página volvería a ser arrancada. Y de que,
mientras existiera una sola persona dispuesta a cuidar la verdad con humildad y amor. La memoria de Santa Lucía seguiría viva.